Hola, hola, muy buen día, qué gusto saludarles, es un placer de nueva cuenta estar aquí con todos ustedes en su proceso de alineación del estándar 1264 que tiene que ver con la creación de modelos de negocio para MIPYMES. Sean todos ustedes bienvenidos a este proceso de alineación, me da mucho gusto estar por aquí. El día de hoy en una mañana de sábado que nos permite estar juntos y poder compartir las diferentes experiencias, el diferente proceso de lo que ustedes están viviendo en su proceso de certificación del estándar. Quiero iniciar compartiendo dos elementos muy importantes, ¿vale? Es importante que estemos claros todos en que estamos en la segunda sesión, el segundo módulo, por decirle así, de la alineación del estándar S1264, diseño de un modelo de negocio para pymes. Es muy importante que todos lo tengan en cuenta, que estamos en esa etapa del proceso. Voy a recoger un poco el tiradero para quien se acuerde de lo que vimos la sesión pasada. Es muy importante que si bien estas sesiones no son necesariamente seriadas, porque no están hechas como contenido seriado, sí tienen una estructura básica de continuidad. Antes de adelantarse mucho en el proceso, vayan a ver la sesión anterior para que tengan una estructura más clara de los conceptos de la sesión 1, los conceptos de la sesión 2, pero sobre todo que no pierdan el espacio de las tutorías. Aclarando esta parte, en la sesión vamos a ver conceptos, contenidos relativos al estándar de cómo crear un modelo de negocio para pymes, pero en las tutorías es donde ustedes van a ver cómo integran los productos para el estándar. Eso es muy importante. Yo no voy a entrar en esta sesión a hablar de los productos, a hablar de los formatos, de lo que tienen que presentar para la evaluación del estándar. El estándar ahí está, lo tienen, seguramente lo tienen cargado en su plataforma. Véanlo, revísenlo, pero por favor asistan a sus tutorías, que es en donde van a ver realmente esa estructura. En esta segunda sesión o el segundo módulo del proceso de alineación del estándar 1264, vamos a seguir la misma metodología que en la sesión anterior. Tenemos una metodología de ir explicando conceptos, ir dando ejemplos, hacer alguna actividad que no es para que la envíen, que no es para que la suben, es una actividad para ustedes, para que la realicen ustedes, y viene con una rúbrica de evaluación para que ustedes mismos se evalúen y puedan saber en qué nivel están desempeñando su trabajo, sus funciones, para que de esa manera puedan integrar de forma más efectiva los productos para efecto de evaluación. Es muy importante que lo tengan en cuenta en este contexto. Es la misma metodología de la sesión anterior. No esperamos esos productos. El tema de los productos específicos para el estándar los ven en el proceso de tutoría previo a la presentación de la evaluación, y ahí podrán resolver las dudas relativas a los productos del estándar. En esta segunda parte o segundo módulo de la alineación para el estándar, vamos a hablar del desarrollo de negocio para MIPYMES en un contexto un poquito diferente, con otros elementos que se diferencian a los que se vieron la sesión anterior. ¿Cuál es el objetivo de este segundo módulo? Guiarlos a ustedes, al participante, en la elaboración técnica y operativa del modelo de negocio de una MIPYME. ¿Qué es esto? Vamos a entrar en conceptos mucho más precisos técnicos, mucho más operativos, que tienen que ver con la estructura del negocio, desarrollando a profundidad componentes de mercado, es decir, de lo que se vio en la sesión anterior, que tiene que ver con los objetivos, con el valor de diferenciación, con la esencia del negocio, con los factores de diferenciación de un negocio. Los vamos a tratar de colocar mucho más estructurados. Aspectos legales, porque también el negocio de una MIPYME tiene elementos legales que no podemos dejar de ver en ningún momento y que son muy importantes, porque el descuido o el buen cuidado de los aspectos legales son clave para el éxito o el fracaso de un negocio. Operativos, y vamos a retomar de nueva cuenta el concepto de sustentabilidad, ya que es un tema, o la sustentabilidad es un enfoque que en ICE México y en todo el mundo tenemos que estar impulsando, promoviendo para el buen cuidado de nuestra sociedad, del medio ambiente y del entorno en el que vivimos, ¿va? Entonces, el primer elemento que vamos a ver tiene que ver con aspectos mercadológicos del modelo de negocio. Y quiero compartir con ustedes algo que pudiera en cierto momento parecer antiguo para las nuevas corrientes de la mercadotecnia de redes sociales, etcétera, que de pronto se olvida que existen estos conceptos, pero que son verdaderamente indispensables y fundamentales para poder entender el modelo de un negocio. Y es el modelo de las 4P. Las 4P, también conocido como Marketing Mix o la integración del Marketing Mix, que agrupa 4 valores fundamentales para estructurar la oferta de un producto o servicio. Ya veíamos la sesión pasada lo que tiene que ver con la oferta de valor. Ahora vamos a tratar de encuadrarlo en esta metodología.
que es una herramienta que permite diseñar estrategias de comercialización. ¿Con qué características? De ser coherente con el perfil del cliente y el entorno. ¿Para qué? Para validar que lo que estamos ofreciendo tenga relevancia para el cliente, tenga relevancia para el entorno y permita una integración adecuada y correcta de la estrategia de mercadotecnia en ese contexto. Y tenemos las 4 P's, que son básicamente el precio, el producto, la plaza y la promoción. ¿Por qué? Porque, y lo dije al revés, ¿verdad? Como está en la presentación, arranqué diciendo precio, lo que es tenerlo en la cabeza, porque así lo estudié. Yo siempre vi en los conceptos, siempre vi primero el precio, luego el producto, la plaza y la promoción, que es los elementos que hay que integrar para validar un negocio. Pero bien, vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué es el producto en este contexto? El producto es el bien o servicio que incluye el diseño, la marca, la presentación, la funcionalidad, la durabilidad, la garantía y el servicio postventa. ¿Qué es esto? Todo lo que conlleva el producto en sí mismo, desde cómo se elabora, cómo se crea, cuál es el valor agregado de marca, el diseño, cómo fue creado, cómo funciona. Si recuerdan, en el módulo 1 veíamos los diferentes aspectos del valor, cómo se agrega valor al producto. El producto deberá quedar definido de manera concreta y correcta. Por ejemplo, para quienes van a ser o son consultores PYME que van a dar asesoría o consultoría para modelos de negocio para PYME, ustedes tienen que tener perfectamente claro en qué consiste su producto, qué sería su servicio. Es decir, desde qué servicios van a dar a las pymes, si va a ser desde la integración legal, desde el proceso de planeación, solamente van a mapear procesos, si se van a especializar en la integración de nuevas pymes, si se van a especializar en el acomodo, arreglo de áreas de oportunidad de pymes que ya están operando, si su principal fortaleza va a ser en aspectos mercadológicos o en aspectos organizacionales, de manera que ustedes tengan muy claro que su producto tiene un objetivo concreto, un alcance concreto, a qué se están comprometiendo con el cliente y qué va a pasar después durante el proceso. Entonces, la definición del producto en todas las ramas, no solo hablamos de definir un vaso, de definir una estructura, los productos también son servicios y el servicio debe de quedar perfectamente claro en función de lo que queremos vender. La definición y características del producto son fundamentales para la estrategia de mercadotecnia. Segundo elemento, el precio. El precio es el valor monetario. Considera costos, y esto es bien importante, no solo el costo de cuánto pagas por él, sino la percepción de valor. Veíamos en el módulo 1, abordábamos el concepto de las marcas de lujo y abordábamos el concepto de las nuevas tendencias de ropa, calzado, etcétera, hecho a la medida, cuya percepción de valor es distinta a la percepción de valor de ropa o calzado hecho en serie, en una tienda, en donde hay varias versiones iguales del mismo producto, con la misma calidad, en un tema estandarizado, al valor que puede agregar la personalización del producto, la personalización del servicio. Entonces, el valor no solo tiene que ver con el monetario y con los costos, sino con la percepción del valor. Incluso ustedes como consultores, y esto es muy importante, el prestigio de un consultor por el tiempo trabajando, por los resultados, por las recomendaciones, por la seriedad con la que presenta sus productos o servicios, tiene una percepción de valor distinta de consultor en consultor, desde la forma como te presentas, cómo haces la venta, cómo haces tu speech de comercialización. Tiene mucho que ver para saber cómo cobras. ¿Sí? Eso es muy importante. La estrategia de precios, que tiene que ver con cómo inicio mis precios para penetrar en el mercado, si inicio con precio bajo, si inicio con precio muy alto para llamar la atención, dependiendo del sector al que esté dirigido, cómo estructuro mis costos para eso y las formas de pago. Es decir, en mi servicio, en lo que yo estoy haciendo para la venta, cómo estoy recibiendo el recurso o el dinero para poder que me paguen. También eso es parte de la estrategia de negocio. Si usas un portal en línea para tener acceso de mayor facilidad para que te paguen a distancia, si usas una terminal punto de venta, si tienes plazos de pago, si tienes promociones por descuento pronto pago, etc. Entonces el precio es el valor en monetario como tal de lo que cuesta el servicio, la percepción de valor que está integrada en él y que incluso se puede cobrar dentro de él, las estrategias de precio para iniciar un proceso de integración en el mercado
y las formas de pago que permiten tener facilidades para que la gente adquiera los productos o tus servicios, y las promociones que en cierto tiempo o en cierto momento serán importantes en la determinación o en la definición de cómo haces tu estrategia de negocio. Llevamos dos: producto y precio. Plaza, que es muy importante, son los canales a través de los cuales llega el producto al cliente. Incluye la logística, la ubicación física, tiendas en línea, distribuidores, alianzas. La plaza tiene que ver con toda aquella estrategia y diseño para que el producto o servicio que estás comercializando llegue al cliente. De manera que tenemos productos o servicios que tienen un mercado o una plaza muy local. Veíamos la sesión anterior el ejemplo de las salsas, que las producían en un contexto orgánico, que eran de precio justo por el tipo de personas que se contrataban para hacer las salsas, que se daban únicamente en tiendas de especialidad, en alguna tienda personal, en producto en línea, y entonces su mercado es más pequeño. Una MIPYME que tiene un pequeño restaurante, una pequeña cafetería, etcétera, su plaza será más pequeña por el alcance geográfico que tiene. Pero habrá negocios como consultorías de diferentes temas o como productos que pueden ser enviados por paquetería, que tendrán una plaza mucho mayor porque podrán tener acceso a mercados más grandes, diferenciados por el acceso, diferenciados por la comercialización. Entonces la plaza es un elemento que tienen que tener muy claro en su definición de negocio. ¿Cuál es el espacio territorial que abarco? ¿Cuáles son el tipo de clientes a los que llego? Pero sobre todo, ¿cómo está definida mi cadena de distribución para llegar al usuario final o al cliente? Y la promoción, que tiene que ver con la comunicación con el mercado. Fíjense, esto es muy importante. Estoy abordando el concepto de comunicación con el mercado, no publicidad, porque la publicidad está incluida, pero también están las relaciones públicas, el marketing digital, las promociones, la fuerza de ventas. ¿Qué es esto? Que en la estrategia de una MIPYME o en la estrategia de negocio, la promoción son las diferentes herramientas que vas a utilizar para dialogar con el mercado. ¿Y por qué dialogar en el mercado? Porque no es solo hablar de mi producto, ponerlo en tus manos, hacerte ver las ventajas del producto, sino también la retroalimentación que el mercado te está dando del producto. Porque también en la promoción se integran herramientas de remarketing y de marketing que te permiten validar que el producto está gustando, cuál es el producto que más se vende, por qué se vende ese producto, qué características están buscando los nuevos compradores en productos similares al tuyo, si quien compraba un producto similar al tuyo se cambia contigo y por qué, si alguien que compraba el producto se va con la competencia, por qué. Entonces estamos hablando de la comunicación del mercado y que tendrá que tener perfectamente definida, con toda claridad, toda la estrategia de publicidad, relaciones públicas, marketing digital, promociones, fuerza de ventas, para identificar cómo estamos vendiendo, por qué estamos vendiendo, qué está buscando el mercado en nosotros y la estrategia para crecimiento del negocio, para posicionamiento de marca, para mejorar la percepción de marca, porque una cosa es ventas, otra cosa es imagen de la marca y algo distinto es la percepción de marca. La percepción de marca tiene mucho que ver con esa sensación que la gente tiene de la marca que estás colocando en sus manos, que va acompañada necesariamente de un producto. Recuerden que una marca puede tener diferentes productos y la percepción de marca en muchas ocasiones da respaldo al producto. Hay productos que hacen la marca, por ejemplo, el famosísimo pan de caja que todos compramos en México, que inició como un producto, el producto se relacionó con la marca y hoy la gente, en lugar de llamarle pan de caja, le nombra como la marca. Y es un proceso que llevó tiempo, pero que un producto que fue muy exitoso le dio el nombre a la marca y ahora es de regreso. Si nosotros tenemos productos que lanzan nuestra marca al mercado y que después esa marca permite amparar con esa imagen de marca a nuevos productos que estemos ingresando en el mercado. ¿Va? Entonces, un ejemplo, una microempresa de galletas, ¿cuál es su producto? Su producto puede ser definido como galletas sin gluten, con ingredientes locales, empaques biodegradables. El precio es competitivo para la clase media alta, que pudiera ser alguien que está buscando satisfactores de esa naturaleza por conciencia social, por tener acceso a productos sin gluten, porque ser una condición que hoy es considerada como de salud,
y tener promociones en cobros, que pudieras tú comprar las galletas en función de tarjeta de crédito, pago en plazos, algún descuento si pagas en efectivo, etc. La plaza son los puntos de venta en tiendas gourmet y tiendas en línea en donde se venden las galletas libres de gluten, que tiene una característica importante. Con el tema de la tienda en línea hay que tener una anotación muy importante. ¿Por qué? Porque hay productos como este caso que son perecederos, como son las galletas, que sin duda alguna tendría que ser un poco más cerrado el mercado por el canal de distribución. No solo es la venta de la tienda en línea, también tiene que ver, una vez que me compran en línea, hasta dónde tengo que mandar el producto, los costos que implica y los riesgos que implica para el producto. No es lo mismo vender en línea un artículo de plástico que vender en línea alimentos perecederos. No enviar por paquetería una cajita de fresas frescas, seguramente con medio día en la paquetería en la caja, ya no llegan en las condiciones deseadas para el proceso, y los gastos de empaque, los gastos de distribución, los procesos de congelado tienen mucho que ver en el impacto en la plaza. Y la promoción, que puede tener redes sociales, demostraciones en ferias, recetas en video, etcétera, que tienen mucho que ver con el desarrollo de este tipo de tendencias en los nuevos conceptos de alimentación, de consumir productos de esta naturaleza. Muy bien, vamos a la actividad. La actividad es que diseñen de su propia empresa, de su negocio de lo que están trabajando, su mezcla de marketing, que elijan su pyme, real hipotética, y describan de forma detallada las 4 Ps, justificando la elección de cada una con base en su segmento de mercado. ¿Cuál sería el criterio? El criterio, la descripción del producto es excelente, que está completa, que es innovadora, que esté enfocada al cliente. Satisfactorio, que solamente es parcialmente clara, e insatisfactorio, que la descripción del producto sea insuficiente, confusa, genérica. En la estrategia de precio hay que justificar el precio, y el precio debe de ser coherente, y algo importante que dice aquí, debe de ser diferenciador, porque en la estrategia de precio tienes que tener en cuenta los precios de tu competencia. No necesariamente que tengas que ir sustancialmente a la baja para poder identificar o decir, ¿sabes qué? Aquí tengo un factor de diferenciación en precio, pero sí, ¿por qué en esa diferenciación tengo que comprar contigo y no con el otro? ¿Vale? En la estrategia de precio también se debe de ser coherente, pero sin necesidad, la segunda, en la satisfactorio, coherente sin tanta profundidad, e insuficiente cuando no tiene una lógica comercial sustentada. Los canales de distribución, una clasificación excelente, están definidos, perfectamente definidos, que sean diversos o únicos en función del producto y acordes al mercado definido para ese producto, ¿vale? Cuando la evaluación sea satisfactoria, que son limitados, pero son claros, e insatisfactorio es cuando no hay canales de distribución bien definidos o no son viables, como el ejemplo de las fresas. No voy a mandar por paquetería una cajita de fresas que tiene que llegar a 2 horas de distancia de mi localidad sin las condiciones sanitarias adecuadas o sin el tratamiento del producto adecuado. Se va a echar a perder. Y la estrategia de promoción, que debe de ser creativa, de preferencia multicanal, y algo muy importante, contextualizada. ¿Qué es esto de contextualizada? ¿Por qué estoy eligiendo esos canales? ¿Para qué estoy eligiendo esos canales? ¿Cuál es el objetivo de esos canales? Que esto es muy importante, porque de repente llego y veo estrategias de comercialización muy amplias, con muchos canales, con muchas cosas, y cuando empiezo a cuestionar el porqué de cada canal y el gasto de cada canal, normalmente sale mal. ¿Por qué? Porque no tenemos claridad en los objetivos que estamos persiguiendo, y que cada uno de los canales de comercialización, de distribución, de estrategia comercial o de estrategia de promoción deben de estar alineados a un objetivo particular. De repente gastamos mucho en publicidad, gastamos mucho en comunicación con el mercado, pero esa comunicación es ineficiente, es poco efectiva, nos genera mucho gasto, porque en la empresa queremos vernos, queremos tener visibilidad. Pero la visibilidad no necesariamente es eficiente. Esto hay que tenerlo muy claro. Visibilidad no es igual a resultados. Hay que privilegiar los resultados para el logro de los objetivos financieros del negocio.
¿Vale? Una calificación satisfactoria de la estrategia de promoción pues sería básica, funcional, pero sin nada profundo e insuficiente cuando es incompleta o inadecuada. Repito, en la estrategia de las 4Ps o en la definición de las 4Ps del marketing deben de aspirar a tener una descripción de producto completa, muy importante, completa, es decir, detallada, innovadora. ¿Por qué innovadora? Que sea diferente a quien ofrece servicios o productos similares al mío en la competencia en mi territorio. Y enfocada al cliente, es decir, escuchando al cliente, porque también hay ocasiones en que nosotros hacemos descripciones de producto pensando en nosotros, pensando en lo que nosotros queremos escuchar o queremos ver de nuestro producto, pero no necesariamente estamos escuchando lo que el cliente está necesitando. Esto es muy importante, quitarse ese sesgo de que la descripción del producto sea enfocada en el cliente, saber a precisión por qué el cliente compra nuestro producto, por qué lo quisiera comprar y no sobre nuestra propia idea. 2, estrategia de precio justificada, coherente y diferenciadora. ¿Por qué tiene el costo que tiene? Que sea coherente con los precios del mercado y diferenciadora en función de lo que está haciendo la competencia. Canales de distribución perfectamente definidos, diversos y acordes al mercado en función de las circunstancias del entorno. Y en la estrategia de promoción, que sea creativa, de preferencia multicanal y contextualizada, pero cuidando con mucho detalle que cada una de las estrategias de promoción estén altamente justificadas en función del resultado que se está buscando. Mucha gente quiere hacer trabajo en redes sociales y tal vez por su giro de negocio, por el tipo de producto, lo más efectivo sea una estrategia de relaciones públicas con algunos nichos específicos de mercado. Recuerden, visibilidad no es igual a rentabilidad y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Va? Segundo tema importantísimo a cuidar en una MIPYME, en el modelo de construcción, los trámites legales para la implementación de un modelo de negocio. La parte legal de un negocio puede destruir el modelo de negocio. Cuando no cuidamos de manera adecuada la regulación a la que está sometido nuestro negocio en función del giro, en función del territorio, en función del contexto, podemos poner en riesgo profundo la subsistencia del negocio en el mediano y largo plazo. Entonces, los aspectos legales de una MIPYME determinan que, primero, su constitución. ¿Cuál es el origen? El acta de nacimiento, la madre de la empresa o del negocio. Sin que esto signifique que yo les esté sugiriendo que todos tengan que ser una persona moral necesariamente. Negocios exitosos que son persona física con actividad empresarial también lo son. No es un requisito indispensable, pero es importante que tengan claras las ventajas y desventajas de un régimen legal a otro que tiene implicación en aspectos fiscales. La tributación de una persona moral es distinta a la tributación de una persona física. Los tiempos en los que hay que presentar declaraciones ante la autoridad son importantes. Entonces, la Constitución tiene que estar considerada a partir de 3 elementos clave. El objeto del negocio, es decir, ¿para qué estoy creando la MIPYME? ¿Qué hago en la MIPYME? 2, el régimen fiscal al que está sujeto mi negocio, porque recuerden que hay regímenes fiscales especiales. Por ejemplo, los que tienen venta de alcohol, los que tienen venta de tabaco, los que tienen venta de telecomunicaciones tienen IEPS y habrá ventajas y desventajas en hacerlo como persona física o persona moral. El IEPS es el impuesto especial a productos y servicios, que es el que se carga en la gasolina, en algunos artículos de lujo hay un listado especial. Entonces, en función de nuestro producto o servicio hay que considerar qué características tiene nuestra Constitución. También algo importante, en el nacimiento de un negocio es importante considerar los gastos relativos a llevar una contabilidad. El ser persona física tiene más flexibilidad en la contabilidad. Ser persona moral requiere necesariamente estar presentando declaraciones mensuales de manera anticipada, haciendo cálculos, etc. Tiene ventajas, tiene desventajas. Todo tiene ventajas y desventajas. Otro elemento a considerar es la operación formal y cumplimiento regulatorio. ¿Qué es esto? Que hay reglamentación por territorio que tiene que ver con aspectos con el municipio, por usos de suelo,
por aspectos de protección civil, por elementos de descargas de aguas residuales en caso de restaurantes, lavanderías, etcétera, por el uso de agua. Entonces hay una reglamentación que cubre cada tema de negocio y es importante tenerla muy clara. Y es necesario, es indispensable incluir estos elementos en el modelo de negocio. ¿Para qué? Para prevenir sanciones y asegurarse del acceso a mercados y a financiamiento y programas de apoyo. Cuando tú no cumples de manera completa la reglamentación de tu sector, vas a eliminar o vas a perder oportunidades de negocio. Y voy a decirlo como tal, a mí como consultor especializado en diferentes temas, me ha resultado muy efectivo tener una persona moral en perfecto orden fiscal, laboral, de todos los permisos, revisada, auditada, haber pasado por muchas auditorías, tenerla de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando estoy compitiendo contra empresas nuevas, contra empresas sin el mismo soporte, estoy afianzado, es decir, tengo posibilidad de acceder a fianzas para otorgar garantías, entonces eso me da muchas ventajas sobre mi competencia y he tenido resultados positivos de una estructura legal muy bien planeada, muy bien estructurada, que me queda claro que es factor de diferenciación para el logro de contratos de consultoría. Entonces, este es un ejemplo de cómo ustedes tienen que cuidar a su negocio. Si después quieren tener acceso a financiamiento, a créditos, toda la reglamentación debe de estar en perfecto orden y toda la parte legal para poder tener acceso a eso. Me ha tocado ver muchas MIPYMES que quieren crecer, que quieren tener acceso a financiamiento, pero que en sus temas fiscales no han sido 100% cumplidos, no llevan todo en orden y obviamente cuando van a requerir financiamiento, lo primero que hacen es negárselos y tiene que pasar un tiempo suficiente de cumplimiento adecuado para poder tener acceso a esas ventajas. Entonces, lo que tiene que ver con el cumplimiento legal tiene dos impactos fundamentales. El primero, en la subsistencia del negocio por multas, sanciones, etcétera, por falta de cumplimiento. Y el segundo, de manera muy importante, en las posibilidades de crecimiento del negocio. Es muy triste ver a muchos empresarios quedarse con las ganas de crecer su negocio, llegar con muchas ganas de hacer cosas nuevas para su negocio, pero por no cuidar la estructura legal, por no cumplir el mandato de la ley, se quedan fuera de los procesos de crecimiento o tienen que esperar mucho tiempo y pierden oportunidades que alguien más ocupa. ¿Por qué? Por ser descuidados en los contextos legales. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora, los principales trámites y requisitos los vamos a clasificar en 4 grandes rubros. El primero, la constitución legal, que tiene que ver con el acta constitutiva de la persona moral en este caso, los elementos del registro público, el régimen fiscal, el registro del RFC ante la Secretaría de Hacienda. Todo lo que tiene que ver con esos elementos es fundamental que lo tengan perfectamente claro, que lo tengan perfectamente articulado. Yo agregaría en esta parte lo que tiene que ver con la seguridad social en dado caso de que tengan empleados o bien definir un esquema correcto de estructura laboral para los colaboradores, si son familia, si tienen características distintas, si son temporales, etcétera. Es muy importante en esta primera parte que tengan absolutamente claros los elementos legales relativos a las relaciones laborales, porque las relaciones laborales en México y sus sanciones hoy son las que más empresas cierran en el país, más que los impuestos. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente es relativamente más caro tener todo en regla, pero es significativamente más riesgoso no tenerlo, ¿vale? Segundo punto, propiedad intelectual. Tener muy claros asuntos de registros de marca, patentes, derechos de autor. Yo les sugiero que cuando están trabajando con una MIPYME y con el contexto tengan claros 2 elementos legales importantes que son gratuitos. Hay que entrar a la página del Instituto de la Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, al INPI, para ver la reglamentación a la que están sujetos. Los trámites de registro de marca son muy económicos, los pueden hacer ustedes, son muy sencillos, no implican demasiado gasto, sí son un poco lentos de manera natural, pero es deseable que tengan la protección de su marca por 2 motivos. Para evitar que alguien más usurpe su marca, que alguien más use su marca con fines negativos, pero también para garantizarse de algo, que ustedes no están incurriendo
en un uso de marca inadecuado porque su marca se parezca a otra, sea igual que la otra y después tengan una demanda o una circunstancia por un mal uso de marca que ustedes hicieron de buena fe, pero que por desconocimiento tomaron algún elemento de una marca, hicieron cosas, se parece a la otra y después esa marca está interesada en quitarles el permiso. Yo en lo particular les platico una experiencia personal, ya me pasó, afortunadamente la libré bien, generé una nueva empresa de nombre Nuku y cuando pasó el proceso por el INPI, Nubanco se opuso al nombre de la empresa. Afortunadamente en el proceso del INPI y demás logramos ganar el tema y se tuvo que quedar nuestro registro porque a pesar de la oposición de Banco Nu se logró quedar la empresa que estábamos registrando nosotros, pero al final del día nos viene bien saber que si hubiéramos lanzado la empresa públicamente, con publicidad y todo, con ese elemento sin tener el proceso en el Instituto de Derechos de Autor, probablemente hubiéramos recibido una demanda de una organización del tamaño como es Nubanco. Es, por ejemplo, un asunto que hay que tener en cuenta. Y esto se los platico como experiencia personal para que ustedes lo tengan muy claro en los riesgos que implica ante una MIPYME o ante una empresa, sobre todo si es tecnológica, sobre todo si está cargada en aspectos de redes sociales, del ciberespacio, de tecnología. ¿Por qué? Porque en esos espacios la detección de los negocios, de los nombres, de los logos, del uso de marcas, del uso de imágenes, es mucho más expuesta. No es lo mismo una pequeña miscelánea en una colonia, en un contexto cerrado, ubicado, que un negocio o una empresa que sale a mercados digitales porque será muchísimo más observada, ¿vale? Es muy importante que lo tengan en cuenta. Para quienes no tenían el dato, mi formación de origen es abogado, por eso a lo mejor aquí hablo un poco más ampliamente del tema y me ha funcionado muy bien para dar consultoría en muchos otros aspectos comerciales, pero previendo siempre los aspectos legales que hay que tener bien en mente al proceso, en el momento de tomar decisiones. Tercer elemento, permisos sectoriales. ¿Qué tiene que ver? Esos son los permisos sanitarios, ambientales, de uso de suelo, dependiendo el giro. Los permisos de alimentos ante COFEPRIS, de medicamentos, sanitarios de un restaurante, de algún consultorio médico, ambientales en los procesos de algún negocio, en la fabricación, en la expulsión al medio ambiente de vapores, de cenizas, etcétera, dependiendo de los tipos de procesos, de uso de suelo en función de en dónde físicamente está ubicado tu negocio, que esté permitido que un negocio de esa naturaleza esté ubicado en ese lugar en función de los planes del municipio, entre otros. Es muy importante que dependiendo del sector revisen muy bien la reglamentación en especial, porque esta puede ser tan amplia en función del sector, por eso va a ser necesario que dependiendo del tipo de especialización busquen ayuda profesional especializada del sector que les ayude a conocer el tema. Hoy afortunadamente la inteligencia artificial te permite tener un primer acercamiento. No que necesariamente la inteligencia artificial te ayude con todo, pero sí puedes tener acceso a unas primeras respuestas sobre reglamentación especial en tu negocio. Como consultores, como gente que están ayudando a la creación de MIPYMES, aprovechen esos elementos para correr procesos o preguntas de tipo legal en la inteligencia artificial. Yo sí lo hago de manera recurrente, seguido cuando tengo algunas dudas, a pesar de que soy abogado, la actualización se va moviendo muy rápido. Entonces vas haciendo preguntas de temas específicos. Recuerden que un buen consultor tiene que ser un extraordinario investigador y este es un tema que requiere investigación en el proceso. El cuarto punto son los contratos, que tiene que ver con los contratos laborales, con proveedores, de distribución, de confidencialidad. Los contratos que están atados o amarrados ya a cada punto de la operación del negocio. ¿A qué me refiero con esto? Con cómo estás cuidando los acuerdos que tienes con la gente que te provee servicios, con la gente que te provee de productos, para evitar que fallen, para evitar que tengas desacuerdos, para evitar que tengas no conformidades con tu proveedor que afectan en el desarrollo de tu producto, con los colaboradores para que sea muy clara la relación laboral entre unos y otros, lo cual es muy importante, contratos de distribución con la paquetería, por ejemplo, un contrato que podría ser muy importante en alguien que distribuye alimentos, son los contratos que tienen que ver con el transporte en la cadena de frío, que tiene que ver con el cumplimiento de normas específicas sanitarias para el cuidado de los alimentos, por el impacto que puede tener, imagínense,
un alimento que requiere estar en cadena de frío, que requiere estar congelado, que la cadena de frío no te garantice los grados que requieres, que en algún proceso tenga una falla la cadena de frío, llega al cliente final, el cliente final enferma y tú no tienes los contratos necesarios que respalden la cadena de frío, la bronca completa es tuya, absolutamente tuya del negocio. No tienes forma de tener una corresponsabilidad con tu cadena de distribución. Por eso es importante tener cuidado con los contratos también en el proceso de distribución y de confidencialidad, porque de no revelar secretos industriales de proveedores, de no revelar aspectos importantes de los clientes que te permitan tener una certeza en la operación constante. Además, tip del consultor, este es muy importante. Recuerden que hoy el SAT en las auditorías te puede solicitar los contratos relativos a los servicios que contratas, a los productos que compras o a los que vendes en relación con tu facturación. Por eso es muy importante el tema de tener cuidado en los contratos, en los procesos, porque hoy puede no pasar nada y en unos años puede no pasar nada, pero el día que sea sujeto, ojalá que no, de alguna auditoría, no tendrás elementos de defensa. Y encontrar al proveedor que te hace 10 años te vendía o hace 5 años te vendía cierto producto y ya no está en el mercado, ¿de dónde vas a sacar el contrato? Entonces sería muy deseable de que de manera regular tengan contratos de todo lo que van haciendo las MIPYMES, sugiéranlo a sus clientes. Un ejemplo, una empresa de jugos naturales debe registrar su nombre comercial, obviamente, en tema de derechos de autor, obtener permiso sanitario ante COFEPRIS, que es un asunto fundamental para poder trabajar, para poder tener en punto de venta el producto, tener contrato con tiendas donde vende su producto para la ubicación en anaquel, si requiere frío, etcétera, inscribirse ante el SAT bajo el régimen de personas morales con fines lucrativos, dependiendo el tipo. No es obligatorio, es un tema que tendrán que valorar con mucho cuidado en su estrategia fiscal y en su estrategia legal, como ejemplo. ¿Vale? La actividad sugerida, esta es muy importante. Elaboren una lista de trámites y permisos necesarios para implementar legalmente un modelo de negocio en el sector que les interese, en lo que están haciendo ustedes en su proyecto. Indica institución responsable, ¿ante quién? Requisitos y tiempos estimados. Hoy existen de parte de gobierno muchas plataformas en donde consultas los trámites que debes de llevar, todo está disponible, la información es visible para todos, entonces es un proceso de investigación que ustedes que estén trabajando en la creación de un modelo de negocio para MIPYME deberán hacer ese proceso de investigación. Ahora, ¿qué estamos buscando en esa parte? Primer criterio, identificación de trámites, que sea completa, detallada y sectorizada tu lista. Los genéricos, pero además los de sector, que son muy importantes. 2, instituciones responsables claramente identificadas y correctas. ¿Ante quién hago cada trámite? ¿Ante quién veo cada permiso? ¿Con quién refiero cada elemento que requiero para mi negocio? Tiempos y requisitos. Bien estimados, cuánto tiempo aproximadamente me llevo en el requisito y realistas. Por ejemplo, el tema de derechos de autor es un tema que tarda en salir más o menos 6 meses, aproximadamente, un poco más, un poco menos. Si tienes una oposición tarda más. Entonces habrá negocios que puedan empezar a operar con su primer aviso ante derechos de autor, pero que tendrán que estar pendiente cada cierto tiempo del resultado del trámite que tienen ante el Instituto de Derechos de Autor, ante el INPI. Sean realistas con los trámites para que su cliente no tenga la expectativa de que el trámite ya quedó y no sea cierto, o de que el trámite va a ser rápido y va a ser sencillo y no sea así. Es importante la tabla de tiempos de tramitología en términos legales que sea realista. Eso va a ayudar a mantener al dueño del negocio, al cliente, a la MIPYME en un estatus permanentemente de alerta en relación a los trámites, pero al mismo tiempo con la certeza necesaria de en qué momento tiene que estar atendiendo cada uno de los elementos que está revisando. Muy bien, la sustentabilidad financiera en el modelo de negocio es un tema crucial para el seguimiento en el proceso de una MIPYME. ¿Qué es la sustentabilidad financiera? Se refiere a la capacidad del modelo, del modelo de negocio, que ya vimos que es un modelo de negocio, para sostenerse económicamente en el tiempo.
generando ingresos suficientes para cubrir sus costos, reinvertir en su crecimiento. Es muy importante. A mucha MIPYME les pasa que cubren sus costos, pero no generan dinero para reinvertir, que les permita crecer, que les permita enfrentar contingencias, que les permita atender problemáticas que no tenían en cuenta, involucrando tanto la proyección de flujos de efectivo como el análisis de indicadores financieros para evaluar la viabilidad en el mediano y largo plazo del negocio y la rentabilidad. ¿Qué es esto? El diseño del modelo de negocio tiene que ir más allá. No basta con considerar que sacan los gastos, que sacan los mínimos. Es crucial, es verdaderamente importante considerar que se tiene que tener recursos en el modelo de negocio o generar recursos para el mediano y largo plazo, para el crecimiento, para la generación de otros satisfactores, para enfrentar riesgos del negocio. Ejemplo, comentaban el otro día en la escuela de karate, tiene que tener recursos de su modelo de negocio para pagar un seguro por responsabilidad civil en caso de algún accidente en una competencia, en alguna actividad, etcétera, en donde alguien resulte gravemente lesionado por la naturaleza del negocio. Hay que considerar todo esto en los temas financieros. ¿Por qué? Porque para bien y para mal todo termina resolviéndose en muchas ocasiones con dinero. ¿Cuáles son los principios principales conceptos financieros que hay que considerar? La TIR, la tasa de retorno, que mide la rentabilidad del proyecto como una tasa de interés implícita. Es decir, ¿qué tanto porcentaje del dinero que yo ingresé para iniciar mi negocio me está dando al final? Si yo meto 100 pesos y recibo 10 pesos, ¿qué porcentaje representan esos 10 pesos de lo que ingresé? Es la tasa interna de retorno. Valor presente neto. Determina si un proyecto es rentable al traer a valor presente sus flujos de efectivos futuro. Esto es fundamental en una MIPYME. Tenemos que calcular nuestro proyecto de crecimiento, cuánto queremos vender, cómo queremos vender en 5 años, en 3 años, y ver si esas ventas que tenemos proyectadas y las traemos a precios actuales nos va a seguir siendo rentable. ¿Por qué? Porque hay muchas MIPYMEs que inician bien en lo actual, pero que con el paso del tiempo sostienen la operación, no mantienen crecimiento, no hacen nada de cambios en la organización y esos cambios terminan comiéndose el negocio. La empresa vende lo mismo. La empresa hace lo mismo, la empresa se mantiene lo mismo, pero las actualizaciones de lo que pasa no es lo correcto. ¿Por qué? Porque nunca crecieron, nunca hicieron más y todo está subiendo, los precios, etc. Muchos negocios MIPYMEs tienden a cerrar, a modificar su operación por este efecto, por no calcular el largo plazo. Punto de equilibrio, nivel de ventas donde los ingresos cubren exactamente los costos totales. Ojo, muchos negocios, muchas MIPYMEs se calculan básicamente sobre punto de equilibrio y eso es un gravísimo error porque el punto de equilibrio no es suficiente. ¿Por qué? Porque los costos totales hay que considerar que en muchas ocasiones tienen puntos ciegos en el mediano y largo plazo, como los elementos de riesgo, como los elementos de crecimiento, etc. Entonces, el punto de equilibrio es importante saberlo, es importante tenerlo claro, pero no debe de ser por ningún motivo tu herramienta única de toma de decisiones financieras. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Y considerar las razones financieras como son la liquidez, que es la capacidad de cumplir tus compromisos en el corto plazo, es decir, de pagar tus facturas, de pagar tus préstamos, tus deudas. El endeudamiento, que tiene que ver con el nivel de deuda respecto al capital propio. Si tengo más deuda que capital, hay que tener cuidado. La rentabilidad, la utilidad obtenida sobre las ventas o sobre los activos. Es decir, qué tanto o qué tanta rentabilidad estoy teniendo en el proceso. Y la cobertura, que es la capacidad para pagar intereses o gastos financieros. Muchas veces en nuestros procesos de planeación calculamos conceptos brutos, sin considerar gasto financiero, sin considerar interés. De repente, es que voy a calcular todos mis costos totales, pero nunca meto en la bolsa lo que me cobra el banco por administrar las cuentas.
Nunca meto lo que pago por conceptos de uso de tarjetas de crédito. Nunca meto lo que pago por conceptos de space extraordinarios o de pago excedente. Lo de plataformas digitales de cobro. Y de pronto cuando me doy cuenta, esos elementos que de pronto tengo como punto ciego me están comiendo. Porque mis cálculos los hice sin considerar realmente los costos totales. Esos costos totales los van a saber completos en la operación, ya caminando, pero es muy importante también que ustedes, como diseñadores de modelos de negocio, tengan una lista muy clara de todos los gastos financieros que se tienen en una MIPYME producto de este tipo de servicios, que en el caso de una MIPYME, por los porcentajes, pueden ser brutales en el impacto del resultado del negocio. Las empresas muy grandes se diluyen mucho más por el volumen, por las ventas, pero en una MIPYME tienden a ser demasiado importantes. Hay que tenerlos en cuenta. Bien, ¿vale? Vamos a hablar un poquito en este contexto de las razones financieras y su cálculo. La liquidez, en la que hay que considerar el activo circulante, el pasivo circulante, es decir, lo que tengo moviéndose, lo que debo en el corto plazo. Si una empresa tiene activos circulantes por 150,000 pesos y pasivos circulantes por 100,000 pesos, su liquidez está apenas en 1.5. Es un ejemplo. No voy a entrar a tanta profundidad en estos temas, pero es importante que los tengan en cuenta para que al momento de hacer sus presupuestos en una MIPYME. El endeudamiento, que tiene que ver con el pasivo total sobre el activo total. Si el pasivo total es de 200 y el activo total es de 500, entonces tenemos un 40% de endeudamiento, es decir, un 40% de pasivo sobre nuestro activo. La rentabilidad es la utilidad meta sobre las ventas netas. Esto, damas y caballeros, es de lo más importante que hay que tener en cuenta en una MIPYME. Utilidad meta sobre ventas netas. Tenemos que fijar en nuestro modelo de negocio objetivos de utilidad, no de ventas. Ojo, utilidad, no de ventas. Sobre todo en una empresa o en una pyme de servicios. El objetivo que se tiene que buscar, por ejemplo, en una consultoría, es cuánto voy a obtener de utilidad, no cuánto voy a vender. Porque en los servicios luego te das cuenta que tienes muchas ventas, pero que tu utilidad se tiende a recortar. Y entonces terminas teniendo un negocio, financiando un negocio, poniendo un negocio para que a todos les vaya bien, menos al dueño del negocio, porque no calcula de manera correcta la utilidad. Tienen que tener un objetivo de utilidad, no solo un objetivo de ventas. Y esto es crucial. Este error lo he visto en el 90% de las MIPYMES. Calculan ventas, todo mundo se siente feliz porque está vendiendo, porque hay circulante, pero con el paso del tiempo caen en cuenta, que dicen, es que no estoy a gusto, es que algo no funciona bien, es que mis finanzas no están bien, es que el negocio está montado bien, pero la utilidad siempre estuvo mal calculada porque no están pensando en el dueño del negocio, en los accionistas, en el dueño. Eso es fundamental que lo tengan en cuenta. Ejemplo, si la utilidad neta es de 90,000 pesos y las ventas son de 450,000 pesos, tienes apenas un 20% de utilidad. Tip del consultor: para el caso de los consultores, una consultoría de servicios tendría que tener por lo menos una meta en utilidad, por lo menos del 40% sobre las ventas. Por lo menos. Ustedes tienen que diseñar y buscar productos de consultoría, de servicios de capacitación con márgenes de utilidad de alrededor del 50%. Sugerencia. ¿Vale? Muy bien. Y la cobertura de intereses, que tiene que ver con la utilidad de operación contra los gastos financieros. Es decir, esto es lo que les comentaba. ¿Cuánto estoy pagando de gastos financieros sobre lo que opero? De esa utilidad de operación, ¿cuánto estoy pagando de gastos financieros? Si los gastos financieros se están comiendo 1 o 2 puntos porcentuales de utilidad, es caro, dependiendo del volumen de ventas. ¿Va? Muy bien. Ejemplo de punto de equilibrio. Costos fijos tiene que ver precio de venta menos costo variable unitario. Si los costos fijos son de 100,000 pesos y el precio de venta es de 50
y el costo variable es de 30, traemos 5,000 unidades de ventaja en punto de equilibrio. Este es un ejemplo muy amplio, pero mi sugerencia muy clara, por favor, ténganlo muy en cuenta. Punto de equilibrio no basta para calcular. 2, no olviden de poner objetivos de utilidad. Y 3, por favor, no olviden calcular en los costos totales los gastos financieros. Quédense con esos 3 elementos fundamentales a cuidar todo el tiempo en su negocio. En las MIPYMES de pronto nos cuesta trabajo hacer unidades de negocio. ¿Qué es esto? Un producto o un servicio tiene que ser rentable por sí mismo. Si yo vendo flores y tengo una línea de flores de invernadero y una línea de plantas de maceta en un mismo lugar de venta, y en los dos lo hago en el mismo lugar, en el mismo negocio, con la misma facturación, tengo que cuidar que el negocio de flores de invernadero con el que vendo para el Día de las Madres y demás no termine subsidiando el de maceta, o al revés. ¿Por qué? Porque entonces mi modelo de negocio está mal. Cuando un producto o un servicio le paga para que el otro subsista, significa que el modelo de negocio está mal diseñado. ¿Por qué? Porque no cuidaron bien el diseño del producto, porque no cuidaron bien el enfoque al cliente, qué quería el cliente, porque no están escuchando el mercado, porque no se están dando cuenta de que están haciendo cosas que el mercado tal vez no quiera, porque están tal vez como dueños neciando en el gusto por un producto sin que sea necesariamente rentable y le está generando gastos de personal, de infraestructura, de espacio de inventarios, de pago a proveedores, gastos financieros. Esos errores los he visto muchísimo en las MIPYMES. Ya les comentaba yo en una ocasión a un grupo de consultores que les decía, hay una persona que dice, yo mi producto estrella de mi restaurante es el atún. Sí, qué bueno, pero la pregunta es, ¿la gente te busca por el atún? ¿Sí o no? ¿El atún te está dando rentabilidad? ¿Sí o no? ¿Tienes calculado el impacto del atún en eso? ¿Sí o no? ¿O son tus ganas de ser un especialista en atún? ¿Te sientes cómodo? ¿Es algo con lo que te has comprado la idea? Pero no necesariamente es lo más rentable. Y tener inventario de atún, stock, el costo de traerlo, la cadena de frío, te sale más caro que lo que te vende ese producto. Hay que tener mucho cuidado en los modelos de negocio en que cada producto que vendes o cada tipo de producto y cada servicio que das sea rentable por sí mismo. Si no es rentable por sí mismo, cada línea de producto, cada producto, es mejor hacer una modificación al modelo de negocio, cuidando que el objetivo de utilidad para el dueño del negocio. Perdón si suena a regaño, pero es verdaderamente triste ver cómo muchos negocios, muchas MIPYMES en México funcionan así, con pérdidas por necesidades personales del dueño, de la familia, etcétera, y no por análisis de negocio correcto, que va directamente ligado al modelo del negocio. Actividad. Utiliza una plantilla de Excel para calcular el BPN y la TIR, el punto de equilibrio de una pyme. A ver, vamos a hacer un pequeño ajuste. Mi sugerencia es que hagan un presupuesto muy concreto, amplio, desglosado de uno de los productos de su MIPYME para validar que ese producto o ese servicio por sí mismo sea rentable y compárenlo con los otros de su MIPYME. Se vale tener tablas comparativas de resultados por producto, por línea de servicio, para poder tener verdaderamente impacto en la mejora de las decisiones del negocio, de la rentabilidad del negocio a partir de los ajustes en procesos, en servicios, en aspectos financieros, en fuerza de ventas. ¿Va? Muy bien. Ya casi para finalizar, fundamentos del diagrama de procesos. ¿Para qué queremos diagramar procesos? En una MIPYME es muy importante que tengamos muy claro cómo son los procesos de la organización, en dónde inician, en dónde terminan, quién es el responsable de los procesos. En la mayoría de las organizaciones pequeñas de las MIPYMES del país no hay mapas de procesos y el no tener mapas de procesos está directamente ligado con desperdicio.
directamente ligado con falta de eficiencia, directamente ligado con ceguera de taller de no identificar los cuellos de botella de nuestro proceso que no nos permiten mejorar nuestros modelos de negocio. La diagramación de procesos es una herramienta que permite representar visual y lógicamente cómo se ejecutan las actividades dentro de una organización a través de la identificación de pasos, responsables, entradas, salidas, decisiones que se toman en un proceso operativo. Su objetivo es mejorar, eficientar las fallas o detectar las fallas, las redundancias, pero sobre todo algo muy importante, poder estandarizar procesos. Procesos estandarizados serán necesariamente procesos mucho más rentables en este proceso, ¿vale? Diagramar procesos no solo sirve para el análisis interno, sino también para comunicar claramente cómo funciona el negocio a los socios, a los dueños, inversionistas e insumo para los sistemas de gestión de calidad y también saben para qué, para aspectos regulatorios. Me ha pasado que empiezo a mapear procesos de algún cliente y me doy cuenta de aspectos regulatorios que no estaban contemplados, que faltaba un permiso, que faltaba un elemento, que faltaba un contrato, que hay un hueco de riesgo o de seguridad laboral en algún punto del proceso que no está cubierto. Y esos elementos de prevenir riesgos es muy importante integrarlos en el modelo de negocio. Los tipos comunes de diagramas son el diagrama de flujo tradicional, que es muy fácil conocerlo, representa de manera secuencial las actividades mediante símbolos gráficos estandarizados y permite utilizar rutas críticas, tiempos, decisiones, bucles, que son los bucles, son aquellas situaciones que pasan y que te llevan a decisiones o a toma de decisiones que no te permiten salir, son muy peligrosos cuando están en tu organización. Los mapas de procesos que clasifican procesos en estratégicos, operativos y de apoyo. Es muy importante siempre que inicien o siempre que hagan el diseño de modelo de negocio, trabajar sobre los procesos estratégicos. Un proceso estratégico de tu negocio bien definido es la madre para la toma de decisiones correcta. Y es útil para el diseño organizacional. Es muy importante ver que la organización está alineada a los objetivos del proyecto. De diagrama CIPOC. Tiene que ver con las herramientas de alto nivel que conectan actores clave con entradas y salidas, que es lo que hay ahí, y ahí vienen unos ejemplitos en su lámina que están viendo en pantalla. Y uno muy importante, de cadena de valor. El mapeo que identifica las actividades primarias, las de apoyo que generan valor y se vinculan con funciones logísticas, operativas, marketing de recursos, es decir, cómo estamos integrando el valor en nuestro negocio. ¿Por qué? Porque hay negocios cuyo valor no es tan alto. Ejemplo, una pequeña servilleta o un pedazo de papel tiene un valor específico relativamente bajo, pero por efecto de marketing, por efecto de canal de distribución, por efecto de la integración de algún elemento de moda, de diseño, de alguna nueva corriente, puede recobrar un valor distinto. Entonces, el mapeo de la cadena de valor debe de ser claro. Podemos tener productos no tan novedosos, podemos tener productos no de tan alto valor, pero si su valor se concentra en un intangible, en algo distinto que los demás no ven, también ahí está la cadena de valor agregada. Y hay que mapearla, hay que saber qué es lo que le está dando valor a nuestro producto. Los elementos básicos de un diagrama. Para ejemplo de dibujo, básicamente, pues son los banderines, que son los recursos e insumos, las cajas o rectángulos que representan cada actividad o área, el diamante o rombo que representa toma de decisiones, los óvalos o circulitos que son inicio y fin de procesos y el documento o icono, el documento que significa icono, que señala entregables o archivos dentro del proceso con sus respectivas flechitas que marcan el flujo del proceso, ¿va? Y aquí está un ejemplo que es una empresa de venta de alimentos preparados que define su proceso de atención a pedidos en línea, en donde tiene la venta es el inicio del proceso, llega el rombo que toma una decisión y envía una solicitud, a jefatura de cocina, que revise el pedido, que confirma la disponibilidad de los insumos, lo manda al chef, ¿para qué? Para que el chef tome la decisión de recibir la orden y prepararla, en producción
reciben la orden y empacan, preparan el producto, perdón. Viene la parte de ventas, en donde se realiza el cobro, se contacta al repartidor para hacer la entrega, el repartidor recoge el pedido, entrega el pedido que llega al cliente y ahí se cierra el proceso. Es un ejemplo muy sencillo de mapeos de procesos que lo pueden hacer en un Excel muy concreto, pero que es muy importante que dentro de su modelo de negocios es fundamental tengan mapeado el proceso principal de su negocio en una MIPYME. Es crucial que su modelo de negocio tenga el mapa del negocio como tal, del proceso principal. ¿Cuál es la actividad que le estoy pidiendo aquí? Elaboren un diagrama o un flujo de su negocio. Intégrenlo, por favor. ¿Cuáles son los criterios? Claridad en el diagrama. Que el flujo sea coherente, que los símbolos sean correctos y que esté bien secuenciado. La identificación de pasos. 6 o más pasos definidos con precisión. Esto es muy importante. No basta con solo mapearlos. Hay que definirlos con precisión. ¿Vale? Y la inclusión de actores. ¿Qué es esto? La multiplicación, los múltiples actores que realmente participan en el proceso, que traten de abarcar las personalidades, los personajes, las funciones, los puestos que realmente participan en el proceso de manera estratégica. Eso les va a permitir también identificar la eficiencia del proceso en relación al desarrollo del capital humano y de los colaboradores. Bien. 5. Aspectos sostenibles y sustentables de un modelo de negocio. Ya lo veíamos un poco en el módulo 1. ¿Qué son? Pues estamos hablando de la integración de negocios responsables con el medio ambiente. Y la sustentabilidad implica llevarlo a la acción mediante prácticas responsables, medibles, sistemáticas que integren ámbitos económicos, sociales y ambientales. ¿Cuáles son los ámbitos económicos? La gestión eficiente de recursos, la reinversión en procesos sostenibles, el acceso a financiamiento verde. En el caso de los procesos de producción, hay financiamiento específico enfocado a la adquisición de maquinaria más eficiente que consume menos energía eléctrica, a la adquisición o cambio de tecnologías, si eran antes de gas o gasolina, ahora son de energía eléctrica, dependiendo del sector, cambio de tecnologías nuevas que sean más eficientes, máquinas que consumen menos recursos, y hay financiamiento específico para ello. Modelos de negocios circulares que están basados en la reutilización, reparación y reciclaje también es importante. Es la dimensión económica. La segunda dimensión es la social. Trabajo digno, equidad de género y no discriminación dentro de su modelo de negocio, tenerlo claro como en las políticas, inclusión de grupos vulnerables en la cadena productiva, que es muy importante, desarrollo de procesos locales y prácticas de comercio justo, la atracción de insumos de cadenas de valor más cortas que reduzcan el transporte, que reduzcan los gastos de transporte, incluso la contaminación que genera ese transporte y que generen economía alrededor de la ubicación física del negocio. Y el compromiso con la comunidad, que tiene que ver con aspectos de educación, salud, cultura, a través de la generación o conectar el negocio con elementos de esa naturaleza. Y ambiental, que tiene que ver con la reducción de residuos, consumo energético, el uso de materiales reciclados, minimizar emisiones contaminantes y reducir el consumo de agua, la restauración de ecosistemas y protección de la biodiversidad, que es importante que lo tengan claro o deseable que se incluya en su modelo de negocio. ¿Y cuáles son los indicadores de impacto? Porcentaje de materiales reutilizados. Es un dato muy interesante que vale la pena que lo consideren en su modelo de negocio. Reducción de kilogramos de CO2 por unidad producida, horas de capacitación al personal en entrenamiento, en desarrollo, número de empleados generalmente locales o de colaboradores de la localidad en la que están, e inversión en iniciativas sociales o ambientales como elementos a considerar en el modelo de negocio. Esto es importante. Si bien el estándar como tal no lo pide a profundidad, es muy deseable que ustedes como especialistas, como certificados en la creación de modelos de negocio para MIPYMES, integren elementos de esta naturaleza. Es parte de la responsabilidad social que todos los que colaboramos en el desarrollo de negocios
tenemos que tener para poder avanzar como sociedad en un mejor camino. México necesita cambios en esta parte y tenemos que iniciar con nuestro granito de arena. Ejemplo, una empresa de mobiliario urbano que produce bancas a partir de plástico reciclado recolectado en barrios urbanos, ¿vale? Aquí no les propongo actividad, ya la tienen, está en su material, pero es importante, muy deseable que tengan elementos de esta naturaleza en su proceso de la integración del negocio. Les dejo, como siempre, su bibliografía referida para efecto de ampliar sus conocimientos, tener más elementos de toma de decisiones. Y hasta aquí llegamos en esta sesión 2, módulo 2 del proceso de alineación para la evaluación con fines de certificación del estándar S1264, diseño de un modelo de negocio para MIPYMES. Muchísimas gracias.